Pagar tus deudas no siempre es la mejor decisión que puedes tomar. Y sí, ya sé que suena raro porque es completamente contrario a eso que nos han enseñado de que lo más inteligente es hacer abonos a capital y salir de deudas lo antes posible para ahorrar en intereses. Pero, ¿y si te dijera que en algunos casos eso incluso puede hacerte perder dinero? Lo más curioso es que casi nadie habla de esto, pero existe una manera mucho más inteligente y estratégica para pagar tus deudas. Y en este video voy a explicarte exactamente cuál es y cómo puedes aplicarla a tus propias deudas, no para ahorrar, sino para realmente generar un dinero extra. Yo soy Melanie y esta es Mi Ruta Financiera, un espacio donde comparto mis errores, mis aciertos y lo que voy aprendiendo en mi propio camino hacia la libertad financiera. Si quieres acompañarme en este proceso y crecer conmigo, no olvides suscribirte. Vamos a ello. Entendamos el problema. Cuando hablamos de si debemos o no pagar nuestras deudas en el menor tiempo posible, no estamos decidiendo entre dos cosas opuestas. Estamos hablando de cómo gestionamos nuestro flujo de dinero, porque al final cada peso que entra en tu bolsillo puede tomar solo tres caminos. El primero es el de gasto o consumo, que es ese dinero con el que cubrimos nuestras necesidades básicas o deseos. Aquí podemos incluir todos los gastos referentes a vivienda, comida, transporte, ocio, entre otros. Luego tenemos el pago de deudas o pasivos, que es el dinero que destinamos a cumplir con nuestras obligaciones financieras como tarjetas de crédito, préstamos personales o créditos hipotecarios. Y por último, ahorro o inversión, que es aquel dinero que se reserva o se pone a trabajar para construir patrimonio y generar más dinero en el futuro. Y aquí es donde empieza el verdadero dilema, porque la mayoría de las veces los seres humanos actuamos desde la emoción. Y si tú eres de ese tipo de personas que en cuanto reciben un ingreso extra lo destinan a hacer abonos a capital, porque suena responsable, porque quieres quitarte esa carga de encima o simplemente porque siempre te han dicho que es lo más inteligente, te recomiendo que la próxima vez que recibas un ingreso adicional lo analices mejor, porque ese impulso por pagar antes de tiempo puede estar afectando tu flujo de efectivo y limitando tus opciones a largo plazo. Así que el secreto está en entender qué tipo de deuda tienes, cuánto te cuesta y qué rendimiento podrías obtener si inviertes en lugar de pagarla antes de tiempo. Entonces, ¿cuándo no conviene pagar tus deudas antes de tiempo? Lo primero que debes saber es que no todas las deudas son iguales y que la decisión no depende de cuánto debas, sino de cuánto te cuesta esa deuda. Y aquí entra una parte clave, la tasa de interés efectivo anual. Esa cifra te dice exactamente cuánto estás pagando por mantener esa deuda. Si está por encima del 25 o 30%, estás frente a una deuda muy costosa que seguramente corresponda a alguna tarjeta de crédito o a un gota a gota. Si ronda el 10 o el 15%, es una deuda razonable. Y si estás por debajo de ello, te felicito porque tienes una deuda que en países de Latinoamérica puede considerarse barata. Y esa clasificación es básicamente la clave de toda nuestra estrategia. Si tu deuda es muy costosa o razonable, la mejor inversión que puedes hacer en este momento es salir de ella lo antes posible, porque ningún instrumento de bajo riesgo te va a dar ese rendimiento. Así que llama a tu banco y haz ese abono a capital con reducción de plazo todas las veces que te sea posible. Pero si tu deuda se encuentra en el extremo contrario y es una deuda que puede considerarse barata, entonces empieza lo interesante. Aquí es donde vale la pena detenerse un segundo, porque cuando hablamos de deuda barata no solo nos referimos a una tasa de interés baja,
También implica que el dinero que podrías utilizar para pagar anticipadamente podría generarte mucho más valor en otro lugar. Por ejemplo, supongamos que tienes un crédito hipotecario al 9% efectivo anual y encuentras una oportunidad de inversión que te ofrece una rentabilidad del 15% al año. ¿Ves a dónde voy? En ese caso, pagar anticipadamente no solo te haría perder la diferencia, sino que además te estaría quitando la oportunidad de hacer crecer tu dinero mientras mantienes una deuda controlada. Además, hay otro factor importante, tu flujo de efectivo. A veces, por querer salir rápido de una deuda, sacrificamos nuestros ahorros y nuestro fondo de emergencia, lo que es un error gravísimo porque hacer abonos de más al banco también significa que tendremos menos dinero disponible. Y si en algún momento surge un imprevisto o una oportunidad de inversión, tendrás muy poca liquidez para reaccionar. Por eso, antes de hacer un abono a capital, conviene preguntarte tres cosas. ¿Cuánto estoy pagando realmente por esa deuda al año? ¿Qué rendimiento podría obtener si en lugar de pagar invierto ese dinero? ¿Y tengo suficiente flujo de efectivo para estar tranquilo si pasa algo inesperado? ¿O ya construí un fondo de emergencia sólido? Si las respuestas te favorecen, entonces no pagar tus deudas antes de tiempo puede ser la opción más inteligente. Ahora sí, pongamos las cosas en perspectiva y hagamos el análisis con ejemplos de intereses reales, porque mi objetivo con este video no es convencerlos de que esta estrategia funciona, sino demostrarles que es realmente útil y que puede aplicarse tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica, a pesar de tener que lidiar en el día a día con deudas que manejan tasas de interés muy por encima de las de Europa y Estados Unidos. Entonces, para este caso, supongamos que quiero sacar un crédito hipotecario y tras validar todas las opciones disponibles, decidí empezar a hacer el proceso con el Fondo Nacional del Ahorro. Y esto no es publicidad política pagada. Si entramos en su página, lo primero que nos encontramos es que tienen un programa llamado Generación FNA, que dice que si al momento de afiliarte al Fondo Nacional tenías menos de 29 años y si al momento de hacer la solicitud del crédito hipotecario tenías menos de 30, entonces te otorgarán una tasa de interés inferior en 50 puntos básicos respecto a las tasas de cartelera vigentes. Yo ahora mismo tengo 24 años, así que me aplicaría perfecto. Ahora pasamos a ver las tasas que están manejando. Tienen opciones en VR desde el 4.5% efectivo anual, lo que es realmente bajo. Sin embargo, a mí no me gusta este tipo de crédito. Como lo prefiero en pesos, veo que hay tasas de interés desde el 9.5%, que me quedaría realmente el 9% aplicando el beneficio adicional que tienen para los jóvenes. Listo, ya tengo mi crédito hipotecario a una tasa de tan solo el 9% efectivo anual. Si además yo sé que en diciembre voy a recibir un bono navideño de 5 millones de pesos, entonces tengo dos opciones: hacer un abono a capital para mi crédito hipotecario o invertir ese dinero. Si decidiera hacer el abono, automáticamente me estaría ahorrando un 9% efectivo anual sobre esos 5 millones de pesos, que es lo que por lo general nos recomiendan hacer. Pero si en lugar de ello decido buscar un CDT con el mismo plazo de un año, veo que hay entidades como Credifamilia o Finandina que están ofreciendo tasas de interés del 10%. Eso significa que si en lugar de hacer el abono a capital lo invierto en un CDT, me ganaría un 1% de diferencia sobre esos 5 millones, lo que equivale a 50,000 pesos luego de un año. No suena tan atractivo, ¿verdad? Pero si en lugar de invertir en renta fija me voy por la renta variable, puedo ver que, por ejemplo, un ETF que replique al S&P 500 tendría un rendimiento promedio anual del 12.7% en los últimos 10 años. Esto me hubiese hecho ganar una diferencia del 3.7% que corresponden a 185,000 pesos,
lo que ya se va viendo un poco mejor. Y eso no es todo, porque si hubiese invertido en alguna acción individual de la bolsa de valores como Meta, que en el último año ha crecido más de un 29%, habría obtenido una diferencia del 20%, que se traducen en 1 millón de pesos. Díganme si ya eso no suena demasiado interesante. Y es importante que tengamos claro que entre mayor es la ganancia potencial, mayor también es el riesgo que estamos asumiendo. Pero así como Meta, hay muchísimas otras empresas grandes y con un mercado consolidado que han crecido más del 20% en el último año, tales como Google, Netflix, Tesla, Microsoft, AMD, entre muchas otras. Y esto no es un consejo de inversión. Debemos tener presente que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero sí es una muestra de que existen casos en los que pagar tus deudas antes de tiempo no es la mejor opción. Además, es una estrategia que puedes aprovechar conforme va pasando el tiempo y van cambiando las tasas de interés. Siguiendo el ejemplo del crédito hipotecario, si decido sacarlo hoy, tendré una tasa de interés del 9% durante los próximos 20 años. Mientras tanto, las tasas de interés que ofrecen las cuentas de alto rendimiento y los CDTs sí van variando conforme a los lineamientos del Banco de la República. Por ejemplo, el año pasado veíamos cuentas de ahorro como Nu que ofrecían rentabilidades de hasta el 14% efectivo anual y CDTs que llegaban al 17% efectivo anual. En esos momentos en donde las tasas de interés están altas, para los perfiles más conservadores, sobre todo, puede ser una mejor opción inclinarse por estos instrumentos de renta fija en lugar de aventurarse con la renta variable. Y así, conforme pasa el tiempo, podemos ir jugando con los abonos a capital y las inversiones. Si hay un año donde las tasas de interés están demasiado bajas, entonces puede ser mejor opción seguir haciendo abonos a capital. Pero si de un momento a otro las tasas de interés suben o me surge una buena oportunidad de inversión, entonces ese puede ser el camino más inteligente. Así que la próxima vez que tengas un ingreso extra, no lo envíes inmediatamente a tu deuda sin pensarlo dos veces. Tómate un momento, haz los cálculos y pregúntate, ¿estoy actuando desde la emoción o desde la estrategia? Si esta información te fue útil, no olvides darle like y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta estrategia y si la utilizarías con tus propias deudas. Gracias por acompañarme en mi ruta financiera. Nos vemos en el próximo video.